vamos a dar inicio. Vamos con esta primera unidad. Muy bien. ¿Sí ven bien la presentación, verdad, compañeros? Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a iniciar, compañeros, con este desarrollo temático. Este es el primer tema que vamos a abarcar, la organización del derecho civil. Muy bien. Estos son algunos de los puntos que tocaremos en esta primera unidad. Hablaremos de la organización del derecho civil. Muy bien. Estudiaremos el plan romano, francés, germánico, que son antecedentes muy importantes de cómo nosotros percibimos la asignatura, el derecho civil, su evolución. Estudiaremos el tema de teoría de la ley, el supuesto jurídico y temas que tienen que ver con la teoría del acto jurídico. Esto es una breve introducción sobre lo que veremos en esta primera unidad. Las personas, la clasificación del acto jurídico y bueno, vamos a empezar, compañeros, con una pequeña referencia histórica. No podemos empezar a analizar las instituciones del derecho civil sin empezar desde sus antecedentes, desde el derecho romano. Prácticamente el derecho romano tuvo una evolución en tres distintas fases históricas. El tema de la monarquía, después una república y después la consolidación de un imperio. 453 después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente, pero continúa el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Y tenemos una referencia muy importante con este imperio. Uno de sus emperadores, llamado Justiniano, realizó una obra muy importante, la compilación de todo el derecho que estaba vigente en su momento, la compilación de estas constituciones imperiales y demás digestos elaborado por grandes juristas. Esto se llevó en una obra llamada el Corpus Juris Civilis, el cuerpo del derecho civil, que sin lugar a dudas fue la pauta de enseñanza del derecho en los próximos 1000 años. Y las instituciones que hoy conocemos en relación al derecho civil tienen su gran importancia en el derecho romano. Eso no lo podemos negar, compañeros, la importancia que tiene Roma en esta institución. Muy bien. Continuamos, compañeros, y revisamos esta temática desde la perspectiva del plan romano en las instituciones de Gallo y la compilación que realizó Justiniano. Visualizamos al derecho civil desde estas tres grandes áreas: personas, bienes y acciones. Muy bien. Personas, bienes y acciones. Primera referencia. Ok. Cuando mencionamos el tema de las personas, destacamos, compañeros, que los romanos hacían una distinción muy particular entre las personas físicas y las morales. Las morales estaban principalmente constituidas por las corporaciones. Dentro de todas estas cuestiones de las personas, distinguíamos entre dos estatus. Bueno, el principal estatus que se reconocía, el estatus del ciudadano romano, que tenía el estatus libertatis, el estatus civitatis y el matrimonio. Estos tres aspectos hablaban de una persona que tenía todas las calidades de ciudadano.
status libertatis, civitatis y matrimoniae. Muy bien. Perfecto. Compañeros, por ello, los romanos en las personas analizan instituciones tan importantes como son el tema del matrimonio, el tema de la filiación, el tema de la legitimación, el tema de la adopción y el tema de la tutela. Todos estos aspectos se analizaron desde la perspectiva del derecho romano. Si vemos, el matrimonio en ese momento era la unión de un hombre y una mujer. Y este matrimonio, de conformidad culpiano, se encontraba regido por la ley divina y por la ley del hombre, por el jus y por el fas. La filiación es la relación, el vínculo que existe entre padres e hijos. En un principio, el vínculo era un tema de poder, el pater familias por encima del filius familia, de sus hijos. Esto era la familia que llamaban los romanos la cognatio. Posteriormente, la gnatio. Posteriormente se empezó a reconocer el tema de la sangre, la cognatio. Y de alguna manera ese fue ya el vínculo. Ya no un vínculo de poder, sino un vínculo de sangre. Muy bien. Perfecto. También tenemos el tema de la legitimación. Hijos que habían nacido fuera de matrimonio eran hijos ilegítimos. Para que los hijos se legitimaran, los padres deberían adquirir matrimonio y se establecía un procedimiento para que esto ocurriera. El tema de la adopción, en la cual un filius familia que pertenece a otra domus, a otro pater familias, va a formar parte ahora de nuestra familia. Y la tutela para administrar los bienes de los impúberes, los bienes de los incapaces. Esto fue una referencia importante que los romanos tomaron en consideración dentro de las personas. Pero también los romanos entraron a otro estudio. Vean, le entraron al tema de los bienes. Ok, perdón, permítame tantito. Ahí va. Le entraron al tema de los bienes. Algunos aspectos importantes que destacamos son los siguientes. Vean todos los puntos que los romanos analizaron, compañeros. Propiedad, posesión, servidumbres, servidumbres reales, servidumbres personales, obligaciones, sucesiones, donaciones. Compañeros, bárbara la cuestión que los romanos analizan. Lo primero que vemos en los romanos cuando analizan este tema es la cuestión de el patrimonio. Desde la perspectiva romana se forma por la palabra patriot y por el monium, que significaba los bienes que son transmitidos por nuestro padre, nuestro pater familias. Desde esta perspectiva, los romanos tenían una distinción muy clara entre propiedad y posesión. Dentro de la propiedad abarcaban los modos de adquirir propiedad y también distinguían las diferentes clases de propiedad, así como sus limitaciones. Se hacía mención, compañeros, de la posesión y las acciones para la defensa de la posesión, y por supuesto que los romanos dedicaron un apartado muy en particular para el tema de la
obligaciones. Obligatio is juris vinculum. El vínculo jurídico, obligatio juris vinculum con necessitate adquisirum solvendae secundum retractivitatis injura rei. Es el vínculo jurídico que constriñe a un acreedor y a un deudor. Este vínculo jurídico los ata a este acreedor y a este deudor. Y ello obliga que estos van a ser sujetos de conformidad con la ley. Los romanos decían con la ley de la ciudad. Vínculo jurídico que constriñe a un acreedor y a un deudor y que se va a regir por la ley de la ciudad. Y los romanos también analizaron, estimados amigos, otro tema importante, la parte procesal. ¿Cómo nosotros vamos a defender de alguna manera las causas, los procedimientos que debemos de seguir para hacer aplicable la norma? Estos son aspectos que hablamos desde el derecho romano y pareciese que estamos hablando de un derecho muerto, pero no es así, compañeros. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, prácticamente cayó Roma, 453 después de Cristo. Continuó el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Cayó por ahí del año 1453, cuando el Imperio Otomano toma Constantinopla y prácticamente con ello se pone fin a la Edad Media. ¿Y saben qué pasaba con el derecho civil? Prácticamente no pasó nada, compañeros. Ese corpus juris seguía siendo la base de enseñanza del derecho civil en universidades europeas como Salamanca, como Bolonia, como la universidad en Colonia, en Alemania. Prácticamente no pasó nada. Inclusive en esos tiempos surgieron dos grandes escuelas del derecho civil. Ahí voy, ¿eh? Podemos hablar de la escuela de los glosadores y los posglosadores. Estos glosadores, estimados maestros, hacían anotaciones al margen del corpus juris civilis. Aquí tenemos el corpus juris y al margen ellos hacían sus comentarios. Y los posglosadores, ¿qué se imaginan que hacían? Hacían comentarios sobre los comentarios que habían sido formulados. Y entonces, desde esta manera, compañeros, hablamos de una enseñanza del derecho por más de 1000 años. Así se enseñaba el derecho, los comentarios al corpus juris. Después llegó un emperador francés que quiso conquistar toda Europa, pero dicen que su obra más importante no fue la conquista en Europa, sino que en 1803 dejó su código civil, el código civil napoleónico, que fue una pauta muy importante en la enseñanza del derecho. Y entonces vamos a partir ahora a verificar este código civil francés. Muy bien. Quería Napoleón que fuera tan claro, que se contemplaran todos los supuestos
y que de alguna manera no requiriera la interpretación de un abogado, sino simplemente se aplicara. Bueno, Napoleón, bueno, no él, sino juristas franceses plantearon el tema del derecho civil desde desde estos 4 puntos importantes. La cuestión del título preliminar, que implicaba el tema de la obligatoriedad de la norma, el ámbito de vigencia y la disposición de orden público. Muy bien, ya se establece. La norma civil es de aplicación obligatoria, ¿sale? La norma civil es de cumplimiento general. Dentro del ámbito de vigencia, los franceses establecieron, en el derecho hay 3 ámbitos de vigencia. Espacial, temporal y personal. La norma tiene efectos en una circunscripción geográfica determinada. ¿Se entiende, compañeros? La norma se aplica a partir de su entrada en vigor y los efectos que regula la norma son hacia futuro. No tiene efectos retroactivos, salvo que sea en beneficio, que se otorgue una mayor concesión de derecho. Y las personas que se encuentran sometidas al cumplimiento de la norma. ¿Se entiende, compañeros? Sí, Hablamos de aspectos muy importantes. De esto se empieza a percibir ya desde la perspectiva del derecho civil francés. Los franceses también analizan la cuestión de la persona y las instituciones que se van a garantizar en este ámbito. Hablamos, compañeros, de matrimonio, filiación, y vean un aspecto que ya tocan los franceses, los atributos de la personalidad. ¿Se distingue bien, compañeros? Atributos como nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, etcétera, etcétera. Aquí ya se empiezan a contemplar. También hacen mención de un libro particular sobre los bienes y la propiedad y sus modalidades. Se señala cómo se adquiere la propiedad y hablamos de estos aspectos como ocupación, los contratos de gravamen, etcétera. Vean, vean lo que aportan los franceses. Prácticamente esta idea de Napoleón se trasladó a toda Europa y al ser México una parte del Imperio Español, pues evidentemente la influencia francesa fue muy importante, compañeros, fue trascendental. Es más, los primeros códigos civiles tenían este antecedente, esta estructura de el derecho francés. Pero bueno, avanzando un poco, recuerden ustedes, Francia y Alemania no han tenido las mejores relaciones desde entonces. Entonces, ¿qué pasaba con los prusianos en ese momento? No se querían quedar atrás con el tema de la norma civil. Y decían, pues ni de locos vamos a aplicar la norma francesa, ni siquiera la vamos a copiar. Vamos a establecer nosotros una estructura del derecho civil. Y entonces partimos, compañeros, con otra referencia, el plan germánico.
jurídico. ¿Sale? Por eso cuando estudian derecho civil, si se fijan a veces desde dos perspectivas se analizan las teorías del derecho civil, desde la parte francesa y desde la parte alemana. O sea, y cuando se habla de la familia jurídica, a veces decimos somos de una tradición jurídica romano-germánica, porque hasta cierto punto el código prusiano influyó en gran medida en las instituciones del derecho civil. Vean qué aspectos analizan ya los alemanes, compañeros. Los alemanes le entran de lleno al tema de el acto jurídico. ¿Vale? Es muy importante para ellos. Es una referencia fundamental. El acto jurídico, que es el que da nacimiento como tal a ese acuerdo de voluntades que crea, transfiere derechos y obligaciones. Muy bien. El acto jurídico es un acto voluntario, es un acto que constriñe, es un acto que da surgimiento a la aplicación de la norma. Los alemanes también hacen mención al tema de los bienes y distinguen entre patrimonio, entre posesión y los derechos reales. ¿Vale? Entonces, estos son aspectos trascendentales. Y por supuesto que también los alemanes hablan del tema de las obligaciones y hablan sobre cuáles son las fuentes que dan origen a las obligaciones. Así vamos en 3 libros. Después, un cuarto libro hace mención al derecho de la familia, las personas, el matrimonio, la filiación, hacen mención de un tema que es el divorcio, la patria potestad y el ejercicio de la tutela. En el tema de las sucesiones, mencionan cómo se va a dar el trámite de la liquidación del patrimonio del decuyus y cómo se va a transferir a los herederos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay esos antecedentes importantes. Roma, Francia y Alemania. Y bueno, toda esa gran aportación nos conlleva a la legislación civil que tenemos el día de hoy en nuestro país. Partiendo de esos antecedentes, vemos que sin lugar a dudas tenemos que estudiar la familia jurídica a la cual pertenecemos. Pues pertenecemos a la familia jurídica romano-canónica. Y por supuesto que la complementamos desde la perspectiva de la familia jurídica romano-germánica. ¿Y por qué menciono estos aspectos? Porque al final, compañeros, es una referencia importante que tenemos que tomar en consideración. La importancia que tuvo el corpus juris civilis y por supuesto la conformación en estos 4 grandes libros del corpus juris. El Codex, que era la compilación de las constituciones imperiales vigentes en Roma. El Digesto, que era la aportación de grandes jurisconsultos como Gallo. Las instituciones, que eran libros para la enseñanza del derecho, y las novelas, que son las normas que se crean a partir de Justiniano. Así estaba conformado el corpus juris. Pero bueno, después ustedes saben que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tuvo una gran influencia en el derecho. Y bueno, entonces también hablamos desde el derecho en la aportación que realiza el Corpus Juris Canonicis, que era una aplicación desde la perspectiva religiosa. Muy bien.
antecedentes importantes con la legislación española, el Código Civil de Napoleón y el derecho indiano, que eran las normas vigentes en las provincias españolas en ultramar, concesión del rey español Carlos V. Muy bien, todo esto tuvo una gran influencia en las normas que nos rigen en la actualidad. Pero no podemos dejar de analizar, compañeros, la gran aportación que tuvo también las distintas disposiciones que estaban vigentes en la época prehispánica. Sobre todo, vamos a ver que aquí regía mucho el tema de la costumbre de cada grupo étnico. Tenemos un antecedente muy importante cuando hablamos de la aportación de las 80 leyes de Nezahualcóyotl, que hablaban de disposiciones de distintas materias, compañeros. Cuestiones morales, cuestiones éticas, cuestiones civiles, cuestiones religiosas, cuestiones de obligaciones del ciudadano, obligaciones frente al monarca, obligaciones de combatir en la guerra, las obligaciones referentes a tantas cuestiones, compañeros, que se encontraban antes de la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles y con la caída de México Tenochtitlán en 1521, pues tenemos la entrada de lleno de la época colonial. Evidentemente, con la época colonial, toda su legislación empezó a aplicarse en las colonias españolas en América. Código de Alarico, los fueros reales, los fueros de juzgo, las partidas de Alfonso el Sabio, que regulaba aspectos de contratos, aspectos de obligaciones, aspectos de la función notarial, la legislación del toro, que hablaba de cuestiones de propiedad, de las encomiendas, la ordenanza de Alcalá, con cuestiones que tienen que ver con la legislación mercantil, y la nueva y novísima recopilación, que eran las disposiciones normativas que empezaban a aplicarse en estas tierras, en las colonias españolas de ultramar. Entonces, los antecedentes fueron importantes, compañeros. Y bueno, llegamos ya a los antecedentes más recientes con el México independiente. Obtuvimos la independencia. No crean que en automático dejamos de aplicar las normas españolas, ¿eh? Para nada, compañeros. Todo lo contrario. Las normas españolas prácticamente siguieron estando vigentes hasta el año de 1859, como pueden ver ustedes acá. Los primeros legislaciones civiles son estas, compañeros. Tenemos en Oaxaca 1828, el Código Civil de Zacatecas 1829, el Código Civil del Estado de Jalisco 1833 y el Código Civil del Estado de Veracruz en 1865. A nivel federal, tenemos aspectos muy importantes con las leyes de reforma 1858, 1853. Sobre todo, compañeros, algunas disposiciones en las cuales se crea el registro civil, se crea el registro público de la propiedad, se empieza a establecer el tema de los nacimientos y las defunciones que tendrían que ser registradas ante el Estado y iban a ser las únicas que iban a tener validez. La ley sobre desamortización de bienes de manos muertas, la ley Lerdo, que hablaba sobre el tema del matrimonio civil, etcétera, etcétera. Estas disposiciones, sin lugar a dudas, traen grandes cambios en la legislación mexicana. Empezamos a regular leyes respecto al matrimonio civil,
que era el único que iba a tener validez oficial, compañeros. El Código Civil del Distrito Federal de 1870, de aplicación en toda la República en lo que sea competencia de la autoridad federal, se vino a reformar para 1884. Se regulaba aspectos muy importantes en estas disposiciones civiles, que claro que estamos hablando de un México de antaño. Seguía, por ejemplo, estableciéndose un tema de tutela perpetua de la mujer. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una mujer, aunque tuviera una mayoría de edad, no podía celebrar actos jurídicos por sí misma. Requería estar representada por su padre, por su marido, por algún hermano, en el caso de no tener padre o marido. Entonces había una tutela permanente para la mujer. El tema de los hijos que se concebían fuera de matrimonio se hacía mención en el Código Civil de 1884, señalando un tema de que esos hijos eran ilegítimos y muchas veces se le reconocía con una disposición, pues hasta cierto punto, un poco que suena hoy que como un tema de discriminación. A los hijos concebidos fuera de matrimonio y habiendo un matrimonio vigente, todavía se le conocía como bastardos. Imagínense, compañeros, hablamos de una disposición normativa que estaba vigente en México. Pero bueno, después, con Carranza, empezamos a establecer una ley sobre relaciones familiares y la ley de divorcio de 1917, hasta cierto punto facilitando los trámites para la disolución del vínculo matrimonial. Otras disposiciones en este supuesto se estableció el Código Civil de 1928, que entró en vigor hasta 1931, y hasta cierto punto muchos constitucionalistas tildan de inconstitucional este código porque este código todavía fue pues obra del Congreso de la Unión cuando esta disposición se le va a encargar a las autoridades legislativas dentro del ámbito local. Legislación conexa que se ha venido separando de la legislación civil, compañeros, tenemos, por ejemplo, el tema de los derechos de autor, 1963, la ley del régimen de propiedad en condominio, dando un apartado muy en particular a esta figura de copropiedad, temas referentes con la ley de responsabilidad civil por daños nucleares, pues estaba muy vigente el tema de la Guerra Fría, compañeros, y se establecía qué podía ocurrir bajo una catástrofe de esta naturaleza, el reglamento del registro civil y muy recientemente, compañeros, una ley especializada en temas de registro público, la ley registral. Entonces, estas son algunas aportaciones importantes que vale la pena mencionar dentro de los antecedentes de la legislación civil. Muy bien. ¿Qué regula la legislación civil en particular, compañeros? Muy bien. Hay aspectos muy importantes que vamos a destacar, compañeros, señalando que el derecho civil, como un conjunto de normas jurídicas, como un conjunto de principios generales de derecho, regula situaciones muy importantes, compañeros, que tiene que ver con la persona. Cuando hablamos de la persona, hablamos de aspectos sustantivos, compañeros. De la persona, señalamos, a ver, sus atributos. Derecho a un nombre, ¿sale? A un estado. Derivado de estos supuestos. Matrimonio, filiación, adopción, tutela. El tema de el patrimonio
Muy bien. Destacando la propiedad, la posesión, el tema de la nacionalidad como el vínculo jurídico que constriñe a una persona con el estado al cual pertenece, el tema de la capacidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, solamente por mencionar algunos de los atributos que se mencionan dentro de la legislación civil. Ya hablamos también del aspecto patrimonial y dentro del aspecto patrimonial, por supuesto que podemos entrar aquí al tema de las obligaciones, la fuente principal de las obligaciones que son los contratos. Y bueno, también se hace mención de, en caso de muerte de una persona, los derechos patrimoniales trascienden y tenemos que transmitirlos a través de la figura de la sucesión. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Aspectos muy importantes dentro del derecho civil. Todo esto, compañeros, al final, pues vamos a ver que regula la situación privada de las personas físicas y las personas morales. Relaciones voluntarias, relaciones forzosas, que se van a regir por un principio que vienen desde el digesto de Ulpiano y se establece como autonomía de la voluntad, en tanto no afectara derechos de terceros. Estos son los aspectos principales que destacamos desde la perspectiva de el derecho civil. Aspectos primarios, aspectos sustantivos. Por eso, estimados maestros, el derecho civil es la rama más importante y me atrevo a decir que la columna vertebral del derecho privado. Es más, es el inicio, es la columna vertebral de la ciencia del derecho. Regula situaciones muy particulares en la cual se rige principalmente por la voluntad de las partes. ¿Vale? Acuérdense, autonomía de la voluntad. Se regula derechos sustantivos básicos, fundamentales de todo ser humano. Se rige bajo ese principio de autonomía de la voluntad, en tanto no afectemos derechos de terceros. Y son enunciados generales y supletorios. ¿Por qué? Porque la norma civil muchas veces, compañeros, tiende a suplir la norma. Tiende a ser suplente en algunas otras materias cuando no se regula algún aspecto en particular procesal o sustantivo. La norma civil, pues de alguna manera tiene estas perspectivas. Veo borrosos los datos de la pantalla y me dice el maestro Gerardo. Lo ven borroso, compañeros? Sí. ¿Sí se ve borroso? Ok, permítame, deje ver. Es de que, fíjense que anoche no sé si me entró un virus en mi computadora, pero como que me afectó un poquito la transmisión y veo que, por ejemplo, ahorita que transmito me aparece les aparece como una columnita que, así como una flechita cuando hago hago como cuando marco mi mouse, Sí, como una sombrita. sí, ¿Se como una aparece? línea. Ajá, como una línea. A ver, a ver, a ver. Ok, una línea gris. Muy bien. Denme, a ver, vamos a ver. Vamos a terminar esta parte, compañeros, y ahorita que terminemos esta parte, voy a tratar
de salirme de la sesión y volver a entrar, porque este detalle lo tuve ayer, estuve con un tema de no sé qué me entró en mi computadora, un virus o algo, pero sí tuve bastantes problemas, inclusive hasta para conectar cámara. Entonces, denme la oportunidad, terminamos esta parte, ya tienen la presentación y con todo gusto ahorita lo solucionamos, ¿vale? Para que me desconecte y me vuelva a conectar. Muy bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok, compañeros. Bien. Otros aspectos importantes que destacamos, por favor. Hablamos de la teoría de la ley. Cuando hablemos del derecho civil, estos son aspectos que no podemos olvidar, compañeros. Hay aspectos como tres aspectos que tenemos que analizar dentro de los ámbitos de vigencia de la ley. La vigencia espacial, la vigencia temporal y la vigencia personal. Muy bien. Todo abogado experto en derecho civil son aspectos que sin lugar a dudas trascienden a otras materias. Si hablamos de la vigencia espacial de la norma, tenemos que conocer lo siguiente. Vigencia espacial. Muy bien. Analizamos aspectos como, por ejemplo, el tema de las normas emanadas del Congreso de la Unión. Congreso de la Unión. Y destacamos, compañeros, las normas nacionales generales y federales. También hablamos de las normas emanadas de los congresos locales. Y en este aspecto hablamos que tienen como base la Constitución Federal, la Constitución local y a su vez la creación de sus normas locales. ¿Por qué tenemos que distinguir esto? Porque hay veces que no es fácil determinar en un caso concreto qué norma se va a aplicar. Y toda la pauta de conflicto de leyes la va a tener origen en el derecho civil. ¿Qué norma aplicamos? Recuerden, las normas nacionales tienen aplicación en todo el país y son de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades. Las normas generales son concurrentes. Ello implica que pueden ser de aplicación para las autoridades federales, las locales y las municipales. Y las normas federales, aunque tienen aplicación en todo el país, hay que determinar algunos aspectos importantes. La atribución de esta facultad a la federación o una área administrada por autoridades federales, entonces nos encontramos bajo este supuesto de aplicación de normas federales. Y entonces a veces el conflicto es cuándo aplico estas normas o cuándo aplico estas normas. Estos son detalles que de nosotros debemos de destacar, compañeros. Pero a veces ni nos basta con esto, compañeros. También hoy en día, con el denominado control de convencionalidad, también hacemos referencia a normas internacionales. O sea, la cuestión de la vigencia espacial de la norma se complica, compañeros. ¿Sale? Y de alguna manera hablamos también de tres tipos de controles en la solución de un caso en particular. Control de constitucionalidad, control de convencionalidad y control de legalidad. O sea, al final, el tema de vigencia espacial ya no es un tema tan sencillo que digamos, ¿qué norma voy a aplicar en un caso en concreto? ¿Qué norma va a estar vigente en un espacio determinado?
Porque después, si hablamos de la vigencia temporal, pues aquí vamos a hacer referencia a la entrada en vigor de la norma y cuando esta norma es obligatoria. Muy bien, aquí la tenemos. Ya hablamos del inicio de la norma y su fin. El inicio surge con la entrada en vigor. La norma entra en vigor en el siguiente supuesto. Aquí vamos. Inicio. Muy bien. Destacamos al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación. O, en su caso, la norma establece la fecha en que entrará en vigor. Los efectos de la norma son hacia futuro, ¿sale? A partir de su publicación, los actos que se materialicen en el futuro. Se dice, la norma no tiene efectos retroactivos. La excepción es cuando es en beneficio. Entonces, en beneficio, la norma sí puede tener efectos retroactivos. Muy bien. A esta forma en la cual la norma entra en vigor, la conocemos como el modelo sincrónico. Muy bien. Día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación o la fecha que la norma establece para su entrada en vigor. Otro sistema llamado sucesivo prácticamente ya está en desuso. Esto principalmente, imaginen ustedes, compañeros, a México siglo XIX, principios del siglo XX. Dice, la norma entra en vigor, se publica en el Diario Oficial de la Federación. La norma entra en vigor 3 días después de su publicación y vamos a aumentar un día por cada 40 kilómetros. Imaginen, compañeros, imaginen esta situación para conocer la norma. Imaginen que en este momento se publica en la Ciudad de México. Va a entrar 3 días después en vigor y después de esos 3 días vamos a aumentar un día por cada 40 kilómetros, que era lo máximo que podía recorrer una diligencia al día. Imaginen para llegar a Guadalajara, pues prácticamente transcurrían más de 10 días. Entonces, si la norma entró en vigor el 3 de septiembre, va a empezar a correr a partir del 6, bueno, si se publica el 3 de septiembre, entraría en vigor 3 días después de su publicación al 6 de septiembre. Y de ahí cuenten en los días que tarden de la Ciudad de México para llegar a Guadalajara. Entonces, más o menos era el sistema que se encontraban vigente en México siglo XIX, principios del siglo XX. Muy bien, compañeros. Y bueno, también destacamos el fin de la norma. Si el fin de la norma, compañeros, es en su totalidad, hablamos del tema de derogación, ¿vale? Perdón, es parcial, es derogación. Si es total, hablamos de abrogación. Muy bien. Esto, pues por supuesto, cuando lo explica la legislación civil. La norma que entra en vigor dispone que las normas anteriores ya no estarán vigentes. Esta es la nueva legislación. Nosotros entendemos lo siguiente, ahí va, perdón, esta es la legislación que tenemos actualmente. Esta norma
que estaba vigente con antelación, se supone que por regla general entendemos que ya no estará en vigor, porque esta nueva norma la ha dejado sin efectos. Este fin se le conoce como expreso. Tácito implicaría que esta nueva norma que está en vigor no señala que esta anterior ya no está en vigor, pero entendemos que los aspectos de esta norma que sean incompatibles con esta nueva norma, pues empezarán a quedar ya sin efectos, porque la norma vigente es esta. ¿Se entiende? Expreso y tácito. Otro aspecto que por supuesto deben tomar en consideración, estimados maestros, la cuestión de la vigencia personal. ¿Sale? Nacionales, extranjeros, mayores de edad, menores de edad, domiciliados y transeúntes. ¿Por qué mencionamos todo esto? Bueno, destacamos lo siguiente, maestros. Por principio de cuentas, entendemos que la norma, muy bien, aquí voy. La norma es general, ¿sale? Se aplica para todos, erga omnes, para todos. Todos se someten al cumplimiento de la norma. Pero también la norma regula situaciones especiales. Muy bien. Y en ese caso en particular, algunos aspectos toman en cuenta el tema de la nacionalidad, el tema de la situación de un extranjero, el tema de la capacidad. Y cuando hablamos de la capacidad, distingue entre goce y el tema de ejercicio. Muy bien. Y por supuesto, estimados maestros, que también se hace mención al tema del domicilio. Por ejemplo, las normas en materia política son de aplicación para los nacionales. Los extranjeros no pueden participar en temas de naturaleza política. ¿Se entiende, compañeros? Esto es exclusivo para los nacionales. Los extranjeros, en relación a su situación migratoria, en relación a las cuestiones que tienen que ver con la calidad de inmigrante, inmigrado, no inmigrante, y la cuestión de algunos derechos que tienen desde esta perspectiva como extranjeros. Entonces tienen una legislación en particular que también aplica solamente para extranjeros. En el tema de capacidad, por supuesto que tenemos que destacar el ejercicio de los derechos que realizamos por nuestra propia cuenta con la capacidad de ejercicio o el tema de estos derechos que no podemos ejercer en este momento de forma unilateral, sino que requerimos necesariamente de que otra persona nos represente para realizar determinados actos jurídicos. En relación del domicilio, estimados maestros, en la persona física. En la persona moral está muy claro. El domicilio de la persona moral es donde haya establecido su residencia en el acta constitutiva. En la persona moral entendemos lo siguiente. Uno, punto número uno. ¿Cuál es su domicilio? Su residencia. ¿No tiene residencia? Su lugar de trabajo. ¿No tiene lugar de trabajo? Donde se encuentre. Ese será el domicilio, el lugar donde la persona física deberá de cumplir con sus derechos y sus obligaciones. Muy bien, compañeros. Perfecto. Muy bien. Ok. Vean.
Es muy hermosa la legislación civil, compañeros. Tiene muchos puntos importantes que señalar. La regulación de conflictos. Pues bueno, miren, ya más o menos lo analizamos el tema cuando hablamos de la vigencia espacial de la norma. A veces los conflictos en particular tienen varias situaciones y entonces el tema de conflicto de leyes es un tema que inclusive le corresponde a una asignatura del derecho civil que se llama Derecho Internacional Privado. A un caso en particular, tenemos que determinar qué norma le va a aplicar a esta controversia. La norma nacional o la norma internacional. Y todavía más. Y en el caso de ser norma nacional, ¿qué norma? La norma federal, la local o inclusive en algunos casos municipal. Y si hablamos de la norma internacional, hay que ver cuáles son los alcances que tiene esta norma en el aspecto personal de las personas y cómo este tratado internacional pues se adopta en el interior del Estado. Entonces los conflictos a veces no son tan sencillos de resolver. No es tan sencillo determinar un caso en particular cómo lo vamos a analizar. Y bueno, no me atrevería a entrarle a este punto porque vamos a detenernos mucho, pero por ejemplo, imaginen una situación de un conflicto que pudiese surgir en Estados Unidos en relación a un tema de un ejercicio de patria potestad de dos personas que adquirieron, que celebraron matrimonio en México. Uno de ellos es mexicano, otra de ellas es peruana, tiene su residencia en Estados Unidos y ahí nació el pequeño. Al final de cuentas son varias situaciones que pareciese que se encuentran involucradas en un conflicto en particular. Entonces, la legislación civil, en particular desde la perspectiva del derecho privado, nos va a ayudar a tratar de dar una solución a esta controversia. ¿Se entiende? No es sencillo su solución, pero son varios aspectos que tenemos que tomar en consideración. Recuerden, compañeros, en un caso en particular, analizamos estos tres aspectos. El acto de autoridad, el acto que da origen a la aplicación de la norma a la luz de la legislación, legalidad, a la luz de la Constitución, constitucionalidad, a la luz de los convenios o tratados internacionales, convencionalidad. ¿Se dan cuenta? El día de hoy, el abogado civilista, imagínense ustedes como abogados civilistas, antes de la reforma, compañeros, de 2011, el abogado civilista tenía que tener conocimiento de las siguientes normas, de sus normas sustantivas en materia civil y sus normas adjetivas procesales, ya sea federales o locales. No más, no más.
Muy bien, era lo que requería. Porque inclusive si ustedes le planteaban un tema de constitucionalidad o un tema de convencionalidad, las autoridades decían, no me vengas con estos rollos aquí, resuélvelo en el amparo, ¿sale? Allá discute esos temas, aquí no. Pero ahora, compañeros, si ustedes son abogados civilistas, no les es suficiente esto, ¿eh? No les es suficiente. Ahora ustedes tienen que entrar a temas de constitucionalidad. A ver, no hay un derecho que toque fibras tan fundamentales como el derecho civil, compañeros. El derecho civil está inmerso en muchos sentidos de derechos humanos. En muchos aspectos hay derechos humanos detrás del derecho civil. ¿O no es así, compañeros? No hay temas de derechos de niños, no hay temas de derechos de referentes al tema del desarrollo de la personalidad. No hay temas referentes con guardia, cuadra y custodia, patria potestad, el tema de la familia, que no se regulan en tratados internacionales, no se reconocen como derechos fundamentales en la Constitución. Por supuesto, el derecho civil tiene una gran importancia desde un ámbito constitucional. Y también no olvidemos los tratados internacionales, compañeros. Y si nos remitimos aquí, vamos a ver que a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos hasta cierto punto una obligatoriedad en, bueno, entre comillas, porque sigue siendo bajo un principio de la pacta sunt servanda, la cuestión de que los acuerdos internacionales se cumplen de buena fe por los estados que los han celebrado. Pero sigue siendo un tema de buena fe, compañeros. Bueno, esos son aspectos que no debemos olvidar. Al final de cuentas, la norma civil no solamente vamos a trabajarlo desde este aspecto, sino ahora vamos a meterle al tema de la constitucionalidad y también al tema de la convencionalidad. Es más complejo, pero bueno, ese es el punto que estamos analizando ya desde esta perspectiva. Muy bien, compañeros. Otro tema importante en cuanto a la teoría de la ley en materia civil, y bueno, y esto en todas las demás materias, es la retroactividad. Recuerden, estimados maestros, la norma tiene efectos hacia futuro, no en el pasado, salvo la excepción que sea en beneficio. Muy bien. Y bueno, el estado, la capacidad de las personas va a tomar como referencia también importante el domicilio. Un poco más adelante hablaremos sobre los atributos de la personalidad. Pero bueno, vamos llegando prácticamente a los puntos finales de esta introducción a la cuestión de la norma civil. Siguiendo esta exposición, vemos los principios de interés público. Nadie puede alterar, modificar la ley ni dejar de cumplirla. Hay una película que se llama La Ley de Herodes. Se darán cuenta cuando Vargas agarra su constitución y las leyes y las modifica a su antojo. ¿Se acuerdan de esa escena? Muy bien. Compañeros, eso no se puede hacer. No podemos alterar ni modificar la ley. ¿Se entiende? Te dice, solamente se pueden renunciar derechos privados cuando no perjudiquen a terceros. Yo celebro un contrato de mutuo con el maestro Rosendo y establecemos un interés de 8% mensual sobre un crédito. Al final, el maestro Rosendo no cumple con la obligación. Lo llevo a tribunales y ¿qué creen? Le perdono los intereses, le digo, maestro Rosendo, no me pague los intereses, solamente págueme el crédito principal.
Es un convenio entre partes. No perjudico a ningún tercero. Por supuesto que puedo renunciar a derechos cuando no afecto a un tercero. Ahora imaginen un caso en la cual en una controversia derivado de temas de pensión alimenticia, tenemos a dos partes. Tenemos a un sujeto llamado A y una persona llamada B. De esta relación hay un pequeño que se llama C. Están en una controversia derivada de un tema de alimentos. Y B le dice, bueno, mira, ni te preocupes, solamente págame los alimentos correspondientes a este periodo y los anteriores, pues ya no, renuncio, ya no me pagues nada. No puedes renunciar a ellos. ¿Por qué? Porque ya le estás causando una afectación a un tercero. Y este tercero, por supuesto, que tiene derecho a esta prestación que tú estás renunciando. Entonces, cuando no puedes renunciar a derechos, si causas un perjuicio a un tercero. ¿Se entiende, maestros? Sí. Muy bien. Excelente. Muy bien, compañeros. Y bueno, aunque decimos, tenemos que aplicar la norma y hay un principio general del derecho que dice, la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. ¿Se entiende? Ok, pero sí va a considerar el operador jurídico, el juez, algunas situaciones muy en particular. Por ejemplo, el tema de atenuantes. ¿En qué supuestos? Cuando alguna de las partes tenga un notorio atraso intelectual. No significa que no se le aplique la norma. Lo que significa, compañeros, que hasta cierto punto va a ser tomado en consideración, pues para que pues le demos mayores facilidades de cumplimiento de la norma. Si la persona se encuentra apartada de vías de comunicación o si la persona se encuentra en una situación económica, pues difícil. Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Las facilidades que se pueden conceder es, se puede ampliar el patrimonio, el tema de la sanción, pues para que tenga un plazo mayor para cumplirla o de alguna manera se exinde de alguna sanción o de alguna pena que deba de cumplir la persona. En materia civil y otras materias, a excepción de la materia penal, compañeros, excepción de la materia penal, porque recuerden el principio que rige la materia penal. Nullum crimen sine lege. Nulla pena sine lege. Muy bien. Entonces, en materia civil se dice, la oscuridad, la ausencia de la ley no autoriza a un juez que deje de resolver una controversia. El juez tiene que resolver la controversia que se le ha planteado. Muy bien. A excepción de la materia penal. ¿Cómo aplica, cómo resuelve un juez un caso en particular? Primer supuesto, sencillo, principio de subsunción, la norma expresa. Esto implica, compañeros, lo siguiente. En este caso, nos encontramos que A infringe el contenido de esta norma. Y esta norma establece la sanción que se va a establecer a la persona que la hubiese infringido. Aplicamos al caso concreto. La conducta de A encuadra dentro de la hipótesis normativa y como consecuencia vamos a establecer la responsabilidad de A. Subsunción. La aplicación de la ley a un caso concreto. Bueno, a veces los casos no son tan fáciles y bueno, vamos a requerir la interpretación por analogía. Esto significa, compañeros, a ver, no es vinculante, ¿eh?
pero sí puede crear un criterio orientador para el juzgador, como otro de mis colegas ha resuelto. Y en ese sentido, puedo tomarlo como un criterio orientador que me ayude a tomar una decisión para resolver la litis que se me está planteando. De conformidad con la ley de amparo, la jurisprudencia, ese precedente judicial, es obligatorio. Recuerden, la jurisprudencia va a ser creada por algunos órganos como son, vamos a mencionarlos, compañeros. Tenemos, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos en materia exclusivamente electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tenemos a los tribunales colegiados de circuito. En cuanto a la Corte, tenemos el Pleno y tenemos las salas. Órganos facultados para la creación de jurisprudencia. Y si hablamos de las formas de creación de jurisprudencia, destacamos la jurisprudencia por reiteración de criterios. 5 criterios en un mismo sentido sin ninguno en contrario. Destacamos la jurisprudencia por contradicción de tesis. Se resuelve la controversia que va a encontrarse vigente en el caso que dos criterios jurisprudenciales se contrapongan. Lo va a resolver en su caso si son jurisprudencias de dos tribunales colegiados del mismo circuito. En este caso va a resolver la contradicción los denominados plenos de circuito. Si son jurisprudencias de tribunales colegiados de distinto circuito, va a resolver la contradicción de tesis alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si son criterios jurisprudenciales de las salas que se contraponen, lo va a resolver el Pleno de la Corte. Muy bien. Tenemos la sustitución de jurisprudencia. Muy bien. Que debe ser informada, debe ser publicada en el Semanario Judicial de la Federación, estableciendo los motivos por los cuales pues sustituye su criterio el órgano jurisdiccional y por supuesto la jurisprudencia que se crea a partir de resoluciones aprobadas por 8 ministros en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad y por supuesto la figura de la Declaración General de Inconstitucionalidad, en la cual la Corte opera como un legislador negativo, haciendo las modificaciones a la norma, secundaria, siempre y cuando el órgano legislativo pues no haga los cambios o modificaciones que la Corte ha solicitado. Muy bien, compañeros. Y bueno, también el artículo 14 de la Constitución establece un tema importante cuando se señala que también el órgano jurisdiccional tomará en consideración los principios generales del derecho. ¿Ok, compañeros? Ok. El juez debe de resolver también buscando una equidad, una igualdad y va a tomar en cuenta cuáles de las partes trata de evitar un perjuicio o cuáles de las partes también no pretende obtener un lucro, y eso hasta cierto punto va a inclinar un poco la balanza. ¿Vamos bien? Ok, se tocaron aspectos muy importantes, estimados maestros, en esta primera parte. Vamos a ver, creo que tienen algunas preguntas que están formulando
en esta chat. Dejen, cierro esta parte. Y ahorita resolvemos la cuestión de la plataforma. Ok, ok, se ven borrosos, sí, sí, sí. David del CID dice, sí, pero no siempre hay momentos en el que se aclara. Ok, me imagino que habla sobre la pantalla, ¿verdad? Sí, aparece una línea gris. Ahorita lo vamos a corregir, ¿eh? No hay problema. Bueno, ok. Ok, ok, bien entendido. Algunos jueces tienen criterio de no admitir demandas con pagarés firmados con un X por presumir que es analfabeta. Pues bueno, son temas que inclusive pueden ahí hasta llevar a un tema que tenga que ver con alguna vulneración a derechos fundamentales, pero bueno, importante, compañeros. Estos son temas introductorios. Los revisamos a grosso modo. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Denme 5 minutitos, compañeros. Voy a hacer una conexión rápida. Me desconecto, me conecto y vemos si se soluciona esta problemática. La verdad es que si se fijan, hasta mi cámara se está apagando constantemente porque no sé qué virus me entró.